Amante Padre, estamos seguros que los cielos se abren y contemplas a tu pueblo que te adora en esta hora. Aquí están hijos e hijas que te reconocen como el Dios Todopoderoso. Aquí en este recinto y en los hogares de muchos, oh Señor, hay un corazón agradecido porque un día nos creaste a tu imagen y semejanza. Hoy estamos aquí por la gracia de Jesús, dándote esta honra y gloria por cuanto tú eres digno, por cuanto tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que creó el mundo, el Dios que hizo este universo, el Dios incluso que nos dio este día de reposo como regalo para que nos gloriemos y exaltemos tu nombre. Padre, en esta hora te pedimos que al estar todos aquí nos ministres con tu palabra, hable directo a nuestro corazón, nos hagas un llamado para ponernos, Señor, listos a trabajar para ti. Bendice este pueblo, bendice tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos aquí a nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles y al mismo tiempo la Iglesia Advenimiento de Shepherd, Texas. Voy a pedir a Eliseo que me traiga por acá la computadora, por favor. Creo que quiero presentar unas imágenes que tengo ahí, unas fotos. Quisiera, hermanos, agradecer la presencia de todos ustedes. Se hizo la invitación y el recinto aquí casi se ha llenado. Hemos acomodado otro recinto allá, que es el área de tratamientos. Por si acaso no cabían, allá hemos acomodado con una pantalla grande para llevar la señal. Si en caso de que aquí no llegara a caber las personas, decidimos acomodar ese otro local, pero creo que por aquí, gracias a Dios, hemos cabido. Como han sabido, a partir de este sábado oficialmente, la Iglesia Advenimiento de Shepherd abre sus puertas en este lugar para adorar al Señor. Y tenemos mucho trabajo aquí en los pueblos vecinos. Hay muchos hispanos diseminados en los campos. Hay mucha área verde acá, mucha área rural. Y hay mucho hispano viviendo. Y tenemos el desafío de llevarles el mensaje. Aparte de que aquí en este lugar, los que llegan también tenemos ese privilegio de darles a conocer no solamente a Jesucristo como su Salvador, sino también la verdad que emana de Él. Así que aquellos que quisieran ser parte de esta congregación, como pioneros de ella, como plantadores, están invitados para formar parte y quedarse como miembros para trabajar en la obra, pues hay mucho que hacer. Así que todos son bienvenidos a estas instalaciones del Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles y a la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de Shepherd, Texas. Después de haber terminado este edificio, podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Y tenemos la certeza que nos va a seguir ayudando. En este edificio hemos comprimido desde este recinto donde estamos reunidos para que funcione como una pequeña iglesia a partir de hoy y todos los sábados que vengan. Hemos comprimido este edificio desde este recinto hasta el área de cuartos de los huéspedes que vienen para ser tratados aquí de sus enfermedades, como también hemos comprimido el edificio para colocar el área de la cocina y comedor, el área de hidroterapias para hombres, como también hidroterapias para mujeres, área de tratamientos y área de baños. Todo esto, gracias a Dios. Amén. Y a sus hijos e hijas que han respondido al llamado de aportar recursos económicos a este ministerio. Gracias a Dios, el Señor ha provisto no solo para construir este edificio, sino también a los enfermos
que hemos estado dándola de una manera improvisada, en unos canopies, desde hace un año. Ahora nos queda el desafío de expandirnos construyendo el proyecto Escuela de Madison que queremos hacer a 3 minutos de acá, en los casi 82 acres que hemos agarrado de tierra. Allí esperamos, con la ayuda del Señor, preparar médicos misioneros para que vayan por el mundo siendo las manos y los pies de Jesús. Amén. Como también el otro desafío de desarrollar los centros de avanzada allá en el estado de Yucatán, México, y en el departamento de Caldas, Colombia. Ahí nos esperan en los terrenos que están listos para ser donados a nuestro ministerio y levantar allí un proyecto médico misionero como el que estamos inaugurando este día. Uno se pregunta, ¿será posible realizar tan grandes proyectos, expandirse aquí para hacer el proyecto Escuela de Madison y luego en México y Colombia? ¿Será posible hacer esas cosas tan grandes? Claro que sí, porque servimos a un Dios grande y todopoderoso, y lo que es imposible para el hombre, para Él todo es posible. Así que no nos cansemos de hacer el bien, aportando los recursos necesarios para que la obra siga adelante. Recuerden que cada diezmo, cada ofrenda, primicia o donación que entra a este ministerio es utilizado para proclamar el mensaje de los 3 ángeles por radio y televisión 24/7 y todos los días del año. Así hemos estado haciendo este ministerio y queremos seguirlo haciendo en la medida en que la libertad religiosa y de expresión todavía se mantenga vigente. Seguiremos, aparte de proclamar el mensaje por radio y televisión, atendiendo a los enfermos gratis, como el Señor lo ha permitido hasta ahora. Hermanos y hermanas, este es el tiempo de hacer tesoros en el cielo. Este es el tiempo de invertir en la obra de Dios. Viene un tiempo, dice la palabra del Señor, cuando el dinero rodará por las calles y de nada va a servir. Eso miraremos que realmente, si no se supo usar, pues va a ser un lamento. Así que queda abierta siempre la invitación para todos aquellos que quieran unirse a este ministerio y seguir haciendo todos los proyectos misioneros que hay por delante. Pueden comunicarse con este servidor. Ahí en la pantalla creo que aparece siempre el teléfono, pero es 214-881-4029 para darle detalles de cómo usted puede aportar en este ministerio. El WhatsApp más 1-214-881-4029. Todos son bienvenidos a aportar desde el extranjero como también aquí en los Estados Unidos. Hace poco les decía que en México, en ese cerro que está allí ubicado en la comunidad Manuel Cepeda Peraza, como unos 30 minutos de Tecash, en ese municipio, allí el dueño de la tierra le dijo al hermano que nos está donando las 30 hectáreas, ¿por qué no se quedan mejor con toda la tierra? En total son 140 hectáreas. Y se las doy, dice, a un precio accesible. Y cuando me dijeron, hice números, pues nos sale a $336 la hectárea. $336 la hectárea. Entonces, con $37,000 agarramos las 140 hectáreas. Bueno, las 110 restantes porque las 30 ya están donadas. Y yo le dije aquí al mundo, ¿verdad? Porque yo siempre esta es la plataforma que ocupo para decirle al mundo lo que hay para hacer en la obra de Dios. Y les dije que si habían 37 personas que quisieran donar $1,000 para que el ministerio se agarre toda esa tierra y eso pueda servir de refugio para cuando alguien quiera salir de la ciudad y no tenga dónde ir. Y gracias a Dios, desde que he dicho eso, la respuesta ha sido espontánea. Amén. Ya por la gracia de Dios se han juntado los primeros $14,000. 14 personas han dicho, aquí están los $1,000, pero son 37. Así que queda abierta la puerta para aquel que quiera también decir, aquí estoy yo presente. Y agarren esa tierra y conviertan eso en un centro de avanzada donde puedan las personas
en la crisis, donde quieran salir, llegar, porque allá hay un lugar de refugio para ellos. Así que está abierto, hermanos, para que ustedes puedan unirse al proyecto y háganlo saber en la medida en que el Señor se los ponga en su corazón. Y en Colombia, pues gracias a Dios, ayer se sometieron los documentos a la Cámara de Comercio para que la fundación esté debidamente registrada. Esperamos en esta semana que nos den la respuesta de aceptación para luego oficialmente entonces hacer la aceptación de la donación de la tierra que nos dan allá en la vereda Palermo, en el municipio Río Sucio, en el departamento de Caldas, que es otro lugar hermoso donde el Señor quiere que establezcamos un centro de avanzada con centro de estilo de vida como este, que atienda a los enfermos gratuitamente. Este día, hermano, yo quisiera invitarles a que me acompañen a hacer una oración de consagración por este centro de estilo de vida. Los que puedan arrodillarse, háganlo, y si no, quédense sentaditos como ustedes se sientan cómodos. Padre nuestro, tú has levantado este monumento en este lugar, donde se destaque el grande amor tuyo, donde la misericordia tuya se manifieste sobre personas que sufren de enfermedades, tanto físicas como espirituales. Al haber, Señor, dado este privilegio a tu pueblo, de tener este centro de estilo de vida como un faro de luz que alumbre en medio de las tinieblas, nosotros te rogamos que también nos deje el privilegio de mantenerlo y de hacer ese servicio siempre de gracia como tú lo has mandado. Te suplicamos que bendigas este centro de estilo de vida. Oficialmente con esta oración te lo consagramos en tus manos. Te rogamos que en este lugar ocurran milagros, que en este lugar el poder sanador tuyo se haga presente, y todo aquel que llegue aquí con diabetes, con problemas del corazón, con hipertensión, del tipo de enfermedad que sea, problemas del hígado, riñones, cualquier órgano dañado, Señor, te rogamos que aquí encuentre a Jehová su sanador. Que aquí encuentre, Señor, esa restauración física, mental y espiritual. Te suplicamos que por estas puertas el que entre encuentre a Jesús como su médico de médicos. Te pedimos, Señor, que en este lugar los que lleguen puedan decir: allí me encontré con aquel que me ha sanado. Oh Padre, consagramos este lugar para que sea bendecido y para que tú te glorifiques en él. Al mismo tiempo, abrimos las puertas de este lugar para que funcione como iglesia, y aquellos que andan buscando un lugar donde encontrarse contigo, un lugar donde adorarte en espíritu y en verdad, Señor, que aquí lo encuentren, que aquí se reconcilien, que aquí se reaviven, que aquí, Padre, disfruten de tu presencia. Así, Señor, dejamos dedicado este lugar en tus santas manos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy lo he titulado La mano derecha del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que se encuentra en Apocalipsis 14:6. Les invito a abrir la Biblia, por favor. Apocalipsis 14:6. Y la Escritura dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el 7 dice: diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí nosotros tenemos
a un mensajero, porque eso es lo que significa la palabra ángel. Vuela por en medio del cielo, es decir, hasta donde el sol se pone en su cenit, en la parte más alta. El ángel vuela por ahí para que todos puedan ver y oír su mensaje, llamado el Evangelio eterno. ¿Por qué es llamado el Evangelio eterno? Porque es el mismo que se predicó en el Antiguo Testamento por los profetas, como también es el mismo que predicó Jesús y sus apóstoles, y es el mismo que se ha predicado a lo largo de la historia. Es decir, es eterno porque nunca cambia. El cual consiste en decirle a los hombres que pueden ser justificados o perdonados de sus pecados por la fe en la gracia que es en Cristo Jesús para ser salvos. Sin embargo, también el Evangelio eterno incluye animarles a que se preparen, a toda la raza humana, que se preparen para cuando sean llamados al juicio, el cual dice, ya comenzó. Este Evangelio, por lo que se desprende de los mensajes de los otros ángeles que aparecen, también conlleva el urgir a los habitantes a transferir su lealtad de la bestia al cordero. Pero ¿a quién representan? El ángel que vuela por el cielo y los otros que le siguen. El don de profecía dice, este mensaje es declarado como formando parte del Evangelio eterno. La obra de predicar el Evangelio no ha sido encomendada a ángeles, sino a los hombres. Los santos ángeles han sido empleados en la dirección de esta obra. Ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la real proclamación del Evangelio es realizada por los siervos de Cristo en la tierra. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan al pueblo que acepta la luz de los mensajes divinos y salen como sus agentes para hacer sonar la advertencia por la entera y ancha faz de la tierra. Así es revelado en Testimonios, tomo 5, páginas 455 a la 456 y la anterior en la gran controversia, página 312. Claramente nos dice entonces que los ángeles, tanto el que vuela por en medio como los otros 2, son un símbolo, nada más. No son literales, sino son símbolo de un pueblo que proclama esos mensajes. Es el pueblo de Dios. Sigue diciendo el don de profecía. El vuelo del ángel en medio del cielo, la voz alta con la cual el mensaje es proclamado y su promulgación a todo el que mora en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, evidencia la rapidez y universal extensión del movimiento. Así que el hecho de que se mire al ángel volar por en medio del cielo, lo que indica es que la iglesia tiene que apurarse a dar este mensaje. Dice, aquí se muestra la naturaleza de la obra del pueblo de Dios. Ellos tienen un mensaje de tal importancia que son representados como volando mientras lo presentan al mundo. Ellos están sosteniendo en sus manos el pan de vida para un mundo hambriento. El amor de Cristo los constriñe. Este es el último mensaje. No siguen otros. No hay más invitaciones de misericordia para dar después que este mensaje haya hecho su trabajo. ¿Qué encomienda? ¿Cuándo hará la iglesia su trabajo encomendado? Ella es representada como un ángel de luz volando en medio del cielo con el Evangelio eterno para proclamarlo al mundo. Esto representa la rapidez y la franqueza con la cual la iglesia ha de realizar su trabajo. Así, en diferentes citas acumuladas allí, se demuestra, hermanos y hermanas,
Cuán importante es que como pueblo de Dios nos apuremos. El tiempo se acaba. La iglesia tiene que predicar ahora rápidamente. No hay mucho tiempo. Necesitamos, hermanos, despertar a esta realidad. Tenemos que aprovechar toda oportunidad. Pero en la predicación de este evangelio, el Señor nos ha dado una mano derecha para que seamos efectivos en la predicación. Y esa mano derecha es la siguiente. La obra médica misionera es la mano derecha del evangelio. Es necesaria para el progreso de la causa de Dios. El poder salvador de la verdad se dará a conocer a medida que por medio de ella los hombres y las mujeres sean inducidos a comprender la importancia que tienen los hábitos correctos de vida. Hay que entrar en todas las ciudades por medio de obreros preparados para realizar obra médica misionera. Como mano derecha del mensaje del tercer ángel, los métodos de Dios para el tratamiento de la enfermedad abrirán las puertas para que entre la verdad presente. Consejo sobre la salud, página 216. Así que, hermanos y hermanas, esta mano derecha, la obra médica misionera, las iglesias del Israel moderno deben destacarla ahora más que nunca. Todo aquel que se hace llamar adventista del séptimo día debe interesarse en la obra médica misionera, porque esta es la mano derecha para hacer la obra de Dios. El que va dando estudios bíblicos, pero va al mismo tiempo poniendo en práctica la obra médica misionera, ese tiene éxito. ¿Qué es la obra médica misionera? No es otra cosa que atender a las personas que sufren de diferentes enfermedades, atenderles con las 8 leyes de la salud, atenderles con los remedios naturales de Dios. He ahí la importancia de uno preocuparse por adquirir conocimiento sobre eso. Y qué no decir de la anatomía y la fisiología. Deberíamos nosotros como adventistas saber de esas cosas, leer. Hoy en día está eso a la orden ahí para uno estudiarlo en el internet. Póngase usted un día, en vez de pasar tanto tiempo en el Facebook, en el YouTube, en otras redes, póngase a leer por lo menos 1 hora de fisiología, 1 hora de anatomía. Póngase a leer sobre remedios naturales, póngase a leer el libro Consejos sobre el Ministerio Médico de Elena White, el libro Consejos sobre la Salud, el libro Consejos sobre Temperancia. Póngase a leer eso. Le aseguro que usted con 1 hora diaria que dedicara todos los días a esos materiales, usted estaría preparándose como obrero médico misionero. Y a la hora de ir predicando el evangelio y lleva esos conocimientos, usted sería de una gran bendición. Interesante que diga que como mano derecha del mensaje del tercer ángel, los métodos de Dios para el tratamiento de la enfermedad abrirán las puertas para que entre la verdad presente. Hay hogares que solo han abierto sus puertas cuando se ha llegado a ellos con el mensaje, con el ministerio que tiene la obra médica misionera. En nuestros canales de televisión que tenemos rentados en Austin, Dallas, San Antonio y Houston, ha habido personas que han abierto su corazón a la verdad presente porque miraron allí un tema sobre salud y les interesó y preguntaron y se les ayudó y a través de eso abrieron su corazón a la verdad. Cuán importante es, hermanos, que ocupemos esta mano derecha. Y más en este tiempo, cuando el mundo vino ya a convertirse en un lazareto después de esa enfermedad terrible que le ha azotado. Lazareto. Lazareto, hermanos y hermanas, es el término con el cual se le conocía al lugar o edificio donde se aislaban las personas contagiadas por alguna enfermedad allá por el siglo XV. Fueron los católicos los que bautizaron los lugares de cuarentena con dicho nombre en honor a San Lázaro, como ellos lo llaman al mendigo de la parábola del rico y Lázaro que registra la Biblia. Pero la sierva del Señor, Elena White, refiriéndose a ese término, nos dice lo siguiente: el sufrimiento y la angustia que vemos por todas partes, la enfermedad y la imbecilidad
que no es otra cosa que los atrasos por retrasos mentales que inundan, dice ahora, el mundo, hacen de él, ¿qué cosa? Un lazareto, en comparación con lo que podría haber sido. A causa del pecado, la atmósfera de nuestro mundo ha llegado a ser la atmósfera de un asilo de apestados. ¡Qué verdad más contundente la que dice esta sierva aquí en Servicio Cristiano, página 67, y antes en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 588. Un lazareto. El mundo es un lazareto, un lugar de cuarentena. Es un hospital y es un asilo de apestados. ¿Tendrá razón esta sierva al hablar así del mundo? Sin duda que sí, porque la enfermedad mundial que hemos enfrentado ha infectado a las personas por millones y ha llevado a la muerte muchísimos. Aún el medicamento que se prescribió para detenerla está teniendo sus efectos a la inversa en algunos. Y ante esto, la mano derecha del Evangelio, es decir, la obra médica misionera, viene a ser el alivio de Dios para esta crisis. Dice el don de profecía, la obra misionera médica consiste en sanar, corregir males, mostrar a los seres humanos cómo evitar la complacencia propia que produce la enfermedad y la muerte. El alivio del sufrimiento físico abre el camino para la curación del alma enferma de pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, por qué la obra médica misionera es la mano derecha del Evangelio? Porque con ella, según esta cita, nosotros podemos sanar. Con ella podemos aliviar el sufrimiento. Con ella podemos corregir males para evitar la enfermedad, aplicando tratamientos naturales como las hidroterapias, los test de plantas medicinales y la enseñanza sobre una buena alimentación. ¿Y por qué debemos enseñar lo relacionado a la buena alimentación? Porque es por nuestra boquita como nosotros adquirimos la enfermedad, tristemente. El don de profecía dice, muchos comen demasiado rápidamente, otros comen en una misma comida alimentos que no combinan. Si los hombres y mujeres solo recordaran cuán grandemente afligen su alma cuando afligen su estómago, y cuán profundamente Cristo es deshonrado cuando se abusa del estómago, serían valientes en negarse a sí mismos, dando al estómago oportunidad de recuperar su acción saludable. Mientras estamos sentados a la mesa, podemos hacer obra misionera médica, comiendo y bebiendo para la gloria de Dios. Así que ¿dónde comienza la obra misionera médica? En nuestra mesa, en la manera como comemos. Mientras estamos sentados allí, buscando, hermanos, que aquello que comamos realmente glorifique a Dios. Interesante cómo habla acá de que cuando el estómago se aflige, cuando uno aflige el estómago, Cristo es deshonrado. Pero ¿cuántos nos damos a la tarea de pensar en eso? Oh, hermanos, el órgano más sufrido de nuestro cuerpo es el estómago, porque ingerimos a toda hora comida. Combinamos alimentos que hacen allí contrastes, putrefacción. El otro día quise hacer algo allí para probar. Me sirvieron unas pupusitas bien ricas por ahí, con curtido. Y pues todo estaba saludable, ¿verdad? Era como lo que podemos comer. Comí las pupusas con curtido. Pero antes de eso, yo pedí que me regalaran, los mexicanos le dicen un agua, nosotros le decimos un fresco, le llamamos nosotros. Un agua allá en mi país, El Salvador, hacen un agua o un fresco de ensalada de frutas. Y van diferentes frutas allí, y pues es bien sabroso, y tenía tiempo de no tomar un fresco de esos. Y le digo a la hermana, ¿por qué no me da un fresco de ese antes que me sirvan las pupusas? Dije yo, para dar un poco de tiempo. Disfruté el refresco.
Pero quedó un poquito ahí. Y las frutas que estaban adentro estaban deliciosas. Entonces, después vinieron las pupusas y comencé a comer. Y estas estaban con curtido. Cuando terminé de comer, al rato dije, quisiera terminarme todavía las frutas que están acá. Y agarré una fruta que se llama nance. Solo un nance, hermanos. Y me lo comí. Solo comí el nance y comenzó aquel efecto en mi estómago horrible. Yo solo me acordé. Ya me ha dicho mi esposa, no combines frutas con verduras. El curtido era una verdura porque era repollo y todo eso. Y el nance entonces lo mezclas en tu estómago con esa verdura y entonces el efecto se siente. Y rápido, hermano, rápido sentí el efecto. Y yo solo me recordé, wow, lo que es la desobediencia. Lo que es uno no tener ese temor. Y cuando vengo a leer que si tan solo los hombres y mujeres recordaran cuán grandemente afligen su alma cuando afligen su estómago, y cuán profundamente Cristo es deshonrado cuando se abusa del estómago. Si tan solo, dice, nosotros entendiéramos eso, fuéramos valientes y nos negáramos a nosotros mismos, dándole al estómago oportunidad de recuperar su acción saludable antes de venir a comer otro alimento. Oh, hermanos, hagamos obra médica misionera este año en nuestras mesas. ¿Qué les parece? Hagamos obra médica misionera en nuestras casas, procurando cuidar este órgano, que en la medida, hermanos, en que se cuide, aquí hay buen cerebro, hay buen pensamiento. Un estómago embotado es una mente embotada. ¿Y qué tiene que ver la obra médica misionera con el Evangelio para llamarle la mano derecha del Evangelio? Bueno, dice el don de profecía, la obra médica misionera trae a la humanidad el Evangelio de la liberación del sufrimiento. Es la obra pionera del Evangelio. Es el Evangelio en la práctica, la revelación de la compasión de Cristo. Hay una gran necesidad de esta obra y el mundo está abierto para ella. Dios permita que la importancia de la obra médica misionera se comprenda. Entonces la obra del ministerio se realizará conforme a la orden del Señor. Se sanará al enfermo y la humanidad pobre y doliente recibirá bendiciones. Ministerio Médico, página 316. Pero noten ustedes, cuando esta obra se haga, dice, se va a realizar conforme a la orden del Señor. ¿Cuál es esa orden? La que se encuentra en Lucas capítulo 9. ¿Qué les parece si leemos ahí? Lucas 9, versículo 1 y 2. Lucas 9, versículos 1 y 2. Dice la Escritura: habiendo reunido a los 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Y también poder, ¿para qué, hermanos? Para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Y a qué más? A sanar a los enfermos. Oh, mis hermanos, qué misión esta. No solamente de ir con el folletito de la fe de Jesús y la Biblia a dar estudios bíblicos. También la misión que el Señor nos ha dado es la de sanar a los enfermos. Es ahí la importancia, hermanos, de interesarnos en esto de la obra médica misionera. De buscar la manera de también ser bendición para esta persona que sufre. Va donde alguien y te encuentras que está en diálisis, que está deprimido por su enfermedad. Vas donde alguien y lo encuentras que está con unas migrañas terribles. Y tú imagínate, con algún conocimiento sobre esas cosas, cómo tratarlas naturalmente, te haces presente y allí mismo, si es posible, con lo que tengas, comienzas a tratarle. Lo demás viene por añadidura. La persona en agradecimiento recibe lo otro que tú le llevas, como es el estudio bíblico. Así que la misión, hermanos, es de predicar el Evangelio y sanar a los enfermos.
Es doble la misión de la iglesia, es doble la comisión. El don de profecía, bueno, vamos a leer verso 6. El verso 6 dice: y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Cumplieron con la misión. Hicieron las cosas como el Señor les dijo. Se fueron a predicar, pero también llevando a la par el mensaje de la salud. El don de profecía dice: en su obra de enseñar y sanar, los discípulos siguieron el ejemplo de su maestro, quien ministraba tanto al alma como al cuerpo. Su evangelio era un mensaje de vida espiritual y restauración física. Por es que aquel paralítico, cuando lo llevaron y lo bajaron por el techo, ¿qué fue lo primero que le dio el Señor? Lo primero que le dio fue sanidad espiritual. Porque llegó para ser sanado de la parálisis física. Pero lo primero que escuchó fue ¿qué cosa? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Como indicando con eso que lo primero que el hombre necesita sanarse es su enfermedad espiritual. Lo primero que el hombre necesita ser sanado en él es su alma. ¿Cuántos estamos con nuestra alma, con todo lo que somos, lleno de orgullo, de egoísmo, de avaricia, de resentimiento, de rencor? ¿Cuántos necesitamos ser limpiados de esas cosas, ser sanados de esas cosas? Por eso el Señor, cuando el paralítico llega, le dice: primero, tus pecados te son perdonados, porque Cristo primero quiere sanarnos de esa enfermedad. Pero luego, ¿qué le dijo? Levanta tu camilla y vete a tu casa. La sanidad física vino después. Hermanos y hermanas, así el Señor hacía la obra y así le dijo a los discípulos que también la hicieran. Dice: se vinculaban la liberación del pecado y la curación de la enfermedad. La comisión del Salvador a sus discípulos incluye a todos los creyentes hasta el fin del tiempo. Así que eso de ir y predicar y sanar no era solo para ellos, también lo incluye a usted y a mí. Y tenemos que enseñar, dice, a otros a conservar y recuperar la salud. Para los enfermos debemos usar los remedios que Dios ha provisto en la naturaleza y debemos señalarles a aquel que es el único que puede curar. Debemos enseñarles a creer en el gran médico. Hemos de echar mano de sus promesas y orar por la manifestación de su poder. La misma esencia del evangelio es la curación, y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, a los desesperados y a los afligidos a echar mano de su fuerza. Así, hermanos y hermanas, es el trabajo que nos toca hacer: enseñarle a la gente al médico de médicos. Cuando las personas llegan aquí a Shepherd, ellos de antemano se les dice que aquí son 8 leyes las que se ponen en práctica para ser restaurados. Pero la ley principal le decimos que es la confianza en el poder divino. Amén. En la medida en que el que viene acá lo tenga claro, él sabe, ella sabe que el que le va a sanar es el Señor. Y por eso buscamos incrementarle su fe. Buscamos en los devocionales que hacemos todas las mañanitas, buscamos que esta persona deposite su confianza en Dios para que sea Él el que se glorifique en su cuerpo. Hermanos, debemos de tener claro que el que sana y el único que sana es el Señor. Amén. Dice: este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los dolientes, proclamar la liberación de los cautivos de Satanás. Era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartió su vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. Sabía que muchos de los que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a curarlos. Y cuando la virtud de Cristo entraba en esas pobres almas, se convencían del pecado y muchos eran sanados de su enfermedad. Consejo sobre ministerio médico, siempre página 452. Pero me llama la atención esto: sabía que muchos de los que le pedían ayuda
habían atraído la enfermedad sobre sí mismo. Sin embargo, no se negaba a curarlos. Y sí, cuando usted ve a los que venían a él, no los reprochaba. El tratamiento que les daba como enfermos era un tratamiento bastante tierno. Al paralítico, que era su enfermedad el resultado de su mismo pecado, cuando lo tiene enfrente le dice: ten ánimo, hijo. Lo llamó hijo, lo trató con ternura. A la mujer aquella que padecía por 12 años flujo de sangre y que estaba acostumbrada a que la llamaran inmunda y que nadie se podía relacionar con ella, cuando escuchó hablar a Jesús que le dice: hija, sé salva de tu azote. ¿Cómo pudieron esas palabras, hija, impregnar en su mente? ¿Qué efecto tuvieron? Así el Señor trata al enfermo. No lo reprocha, lo trata con ternura, lo trata con paciencia. Una de las cosas que los voluntarios y aquí en Shepherd, tanto los que están como los que puedan venir acá, deben tener en claro, es que al paciente se le debe tratar con ternura, con paciencia, con tolerancia, tratándolo como Jesús trataba al enfermo, así llamándoles hijo. Oh hermanos, no cabe duda que Jesús fue un verdadero obrero médico misionero. No cabe duda que Jesús hizo la obra para que nosotros aprendiéramos a hacerla de la misma manera. Por eso se dice que la obra médica misionera tiene origen divino, porque se originó en el Maestro de Maestros. El don de profecía dice: la verdadera obra médica misionera es de origen celestial. No se originó en ningún ser humano. La obra médica misionera es de origen divino y tiene una gloriosa misión que cumplir. Debe estar en conformidad con la obra de Cristo en todo su alcance. Los que obran en unanimidad con Dios representarán el carácter de Cristo en forma tan segura como Cristo representó el carácter de su Padre mientras estuvo en este mundo. Ministerio Médico, página 29. De manera, hermanos y hermanas, que si no nos hemos interesado en hacer la obra médica misionera, el Señor quiso que vinieras aquí para oír este mensaje y que te intereses a partir de ahora. El don de profecía te exhorta a hacerlo. Dice: empezad a hacer la obra médica misionera con las comodidades que tengáis a mano. Encontraréis que de esta forma se abrirá el camino para que deis estudios bíblicos. El Padre Celestial os colocará en conexión con los que necesitan saber cómo tratar a sus enfermos. Poned en práctica lo que sabéis acerca del tratamiento de la enfermedad. De esta forma se aliviará el sufrimiento y tendréis oportunidad de partir el pan de vida con las almas hambrientas. Hermanos, esto es para los que ya tienen algún conocimiento, que deben empezar. Pero los que no tengan ese conocimiento y quieren aprender, vengan aquí a Shepherd. Vengan como voluntarios aquí 15 o 17 días y aprenderán mucho. Eso les servirá para aplicarlo con sus familiares. Les servirá para aplicarlo con amigos, con personas a quienes ustedes evangelicen. Aquí ustedes pudieran conocer más de la obra médica misionera, aprender cómo ponerla en práctica. Oh hermanos, voluntarios y voluntarias se requieren en lugares como este, donde se es las manos de Jesús, donde se es los pies de Jesús. ¿Y quiénes pueden participar en esta obra? El don de profecía dice: nuestras escuelas de iglesia han sido instituidas por Dios para preparar a los niños para esta gran obra. En ellas han de ser educados los niños en las verdades especiales para este tiempo y en la obra misionera práctica. Ellos han de alistarse en el ejército de obreros para auxiliar a los enfermos y a los que sufren. Los niños pueden tomar parte en la obra médica misionera y mediante sus jotas y tildes pueden contribuir a llevarla adelante. Amén. Así, hermanos, está escrito en Lugares Celestiales, página 189. Y qué interesante que en esta obra hay lugar para los niños. Los niños también pueden aprender sobre las hierbas medicinales,
sobre las hidroterapias. Imagínense usted un día, está enfermo o enferma y necesita que alguien le atienda, pero tiene la bendición de que su hijo o hija aprendió sobre esto. Él mismo le atiende. ¡Qué bendición es eso! Pero esta obra no es solo para que los niños se interesen en ella. Miren ustedes, necesitamos, dice en la obra misionera médica, hombres y mujeres jóvenes que tengan una alta cultura intelectual a fin de que puedan hacer la obra, la mejor obra para el Señor. Hemos hecho algo en la realización de esta norma, pero estamos muy por debajo de donde debiéramos estar. Y así, hermanos, si los niños y los jóvenes son exhortados a participar, a hacer la obra médica misionera, los adultos también, pues es para todo aquel que desee predicar la verdad presente para este tiempo, la cual conlleva el mensaje de Apocalipsis 14 del 6 al 12, es decir, el mensaje de los 3 ángeles. La obra médica misionera, dice aquí el don de profecía, es la mano derecha del Evangelio. El poder salvador de la verdad se dará a conocer a medida que por medio de ella los hombres y las mujeres sean inducidos a comprender la importancia que tienen los hábitos correctos de vida. Hay que entrar en todas las ciudades por medio de obreros preparados para realizar obra médica misionera. Como mano derecha del mensaje del tercer ángel, los métodos de Dios para el tratamiento de la enfermedad abrirán las puertas para que entre la verdad presente. Por eso Jesús, hermanos, incluyó a los enfermos en la gran comisión. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Mateo 10, versículos 7 y 8. Dijo el Señor: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Esta es la comisión. El Señor incluye a los enfermos en la gran comisión. Dad de gracia, dice, no por dinero. No te prepares para querer hacer dinero de esto. El dinero va a llegar porque Dios sabe cuando el obrero tiene necesidad y Dios le provee. Amén. Pero si vas a una escuela para prepararte porque quieres sacar tu beneficio económico y luego no atiendes al enfermo, si no hay dinero de por medio, entonces pues no estarías agradando a Dios. Dice el Señor: de gracia recibiste, dad de gracia. Oh, mis hermanos, ¿por qué levantamos este lugar gratis? Porque aquí en Estados Unidos, lugares como este, tú vas y te cuesta $5,000 los 15 días o 17 días, $4,000. Lo menos que tal vez puedes hallar son $3,000. Pero cuando uno averigua cuánto cobran los lugares como este, allá andan en esos precios. Y una persona que no tiene esos recursos, ¿cómo hace? Nunca recibiría una alternativa a las drogas que le dé el médico. Pero bendito Dios, el Señor levantó este lugar en Texas para que aquellos que no pueden ir a los lugares que cobran caro, vengan aquí para ser tratados por el Señor Jesucristo. Amén. Con los remedios naturales. Porque lo que les dan por allá es lo mismo que se les da por acá. Solamente que por allá hay un poco más de lujo, hay un poco más de comodidad, pero es lo mismo que se aplica. Cuán importante es, hermanos, tener en cuenta el hecho de dar de gracia lo que se ha recibido de gracia. Pero qué interesante cuando Jesús da esta orden de que también hay que echar fuera a los demonios. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque son los demonios los que han producido la enfermedad. Son los demonios los que han causado inclusive las pestes como esta en la que hemos estado. Son los demonios los que han traído el sufrimiento. Así que Jesús dice en la misión: echen fuera también a los demonios. Oren
para que el demonio se aleje de las ciudades o del lugar donde ha causado el daño. Mis hermanos, el don de profecía, comentando esto que acabamos de leer, dice: Cristo ya no está personalmente en este mundo para ir a las ciudades y a los pueblos y aldeas a fin de sanar a los enfermos. Pero ¿qué cosa? Nos ha encargado que llevemos a cabo la obra misionera médica que Él comenzó, y debemos hacer lo mejor posible en el cumplimiento de esta obra. Amén. Consejo sobre Salud, página 209. Cristo ya no está personalmente para ir a las ciudades, a los pueblos y a las aldeas, pero te tiene a ti y me tiene a mí. Nos tiene a todos nosotros, y en nosotros Él va. En la medida en que cada uno de nosotros diga: heme aquí, envíame a mí, y se pone dispuesto a hacer esta obra, allí Jesús va en usted. Usted se convierte en las manos de Jesús, usted se convierte en los pies de Jesús, usted va como un representante de Jesús haciendo la obra médica misionera. El don de profecía sigue diciendo: la comisión divina no necesita ningún cambio. No se puede mejorar el método de Cristo para presentar la verdad. El Salvador les dio lecciones prácticas a los discípulos al enseñarles cómo trabajar de tal manera que las almas se regocijaran en la verdad. Manifestó simpatía por los desanimados, los que soportaban cargas pesadas y los oprimidos. Alimentó al hambriento, sanó al enfermo, anduvo constantemente haciendo el bien por todas partes. Y esto está respaldado. Hechos 10:38 lo dice, vamos a leerlo. Hechos capítulo 10, verso 38. Dice la Escritura: vamos a leer desde el 37 para que tenga sentido la lectura. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos y hermanas, toda enfermedad y todo sufrimiento, en cierto sentido, como dije, vienen de Satanás, y por eso a los oprimidos por el diablo dice que Jesús buscaba darles liberación. Es más, Pablo llegó a reconocer que aquella espina que le molestaba en los ojos, aquella espina que tenía en la carne, Pablo llegó a reconocer que era un mensajero de Satanás. Vamos a leerlo, 2 Corintios capítulo 12, verso 7. 2 Corintios 12, verso 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Este aguijón en la carne se ha entendido que era el problema que Pablo tenía en su visión. Pablo llegó a mirar esto como un mensajero del diablo. Él llegó a entender que los sufrimientos que se tienen en la vida, en cuanto a achaques de la enfermedad, cualquier otro tipo de decadencia física, Pablo llegó a entender que es como un mensajero del diablo para ponerlo en tribulación a uno. Sin embargo, nosotros sabemos que Pablo, lo que le estaba pasando ayer era lo mismo que le pasó a Job. Es decir, es verdad, el diablo te está bofeteando, Pablo, el diablo te está aguijoneando, pero lo está haciendo con el permiso de Dios. Dios lo ha permitido, no ha impedido que eso suceda, porque quiere trabajar con tu orgullo. Pablo también lo entiende,
que es para que no se enaltezca, del gran privilegio que tuvo de mirar a Jesús, para que no se enaltezca por las visiones que tuvo. Así que mientras el Señor no ha impedido que el diablo lo aguijonee, en alguna manera también está trabajando con ese orgullo del apóstol, para que el apóstol sepa y entienda que sin Dios no es nada, que sin Cristo no es nada. Así a veces, hermanos, las enfermedades llegan y el Señor no impide que lleguen. Pero en medio de esa enfermedad, el Señor quiere que nosotros le busquemos, que nosotros dependamos de Él, que confiemos en Él, que nos consagremos más a Él, que veamos que sin Él nosotros no somos nada. Ah, hermanos y hermanas, así Pablo entendía el aguijón de la carne. El don de profecía dice: los miembros de la iglesia de Dios deben ser celosos de buenas obras, renunciar a las ambiciones mundanales y caminar en los pasos de aquel que anduvo haciendo bienes. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que el Espíritu Santo ungió a Cristo para que anduviera haciendo el bien. Pues dice que nosotros de la misma manera debemos caminar en los pasos de aquel que anduvo haciendo el bien. Con corazones, dice, llenos de simpatía y compasión, han de ministrar a los que necesitan ayuda y comunicar a los pecadores el conocimiento del amor del Salvador. Semejante trabajo requiere empeñoso esfuerzo, pero produce una rica recompensa. Anoche hablábamos aquí, en el servicio en vivo que tuvimos recibiendo el sábado, que para toda cosa que hagamos a nuestro prójimo hay una recompensa. Hasta un vaso con agua, dijo Jesús, que le deja a uno de estos pequeñitos, eso dijo, no va a quedar sin recompensa. Así que, hermanos y hermanas, hay recompensa cuando se trabaja para el Señor. Y nosotros debemos hacerlo, no por la recompensa, sino por amor a Jesucristo. La recompensa de todas maneras va a llegar. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 6. 1 de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esto es lo que se espera de un cristiano, que ande como anduvo Cristo. ¿Cómo anduvo Cristo? Anduvo haciendo el bien, anduvo ayudando, anduvo con compasión por el prójimo, anduvo como obrero médico, misionero. Bueno, dice entonces que los que decimos que somos cristianos es porque permanecemos en Cristo. Entonces dice, debemos andar como Él anduvo. Debemos interesarnos en la misión que Él realizó. Dice, los que andan como Cristo anduvo, los que son pacientes, amables, bondadosos, mansos y humildes de corazón, los que llevan el yugo con Cristo y las cargas de Él, los que suspiran por las almas como Él suspiró por ellas, estos, dice, entrarán en el gozo de su Señor. Y esa es la recompensa. Río Ángel 29, 5.900. Luego dice, la verdadera religión es la imitación de Cristo. Los que son seguidores de Cristo se negarán a sí mismos, tomarán la cruz de Cristo y caminarán en sus pisadas. Carta 31, 1894. ¿Estás caminando, hermano, hermana, en las pisadas de Cristo? ¿Estás tú andando como Él anduvo? ¿Cómo ha sido el año pasado? ¿Cómo anduviste? ¿Anduviste en las pisadas de tu Señor? ¿Anduviste andando como Él anduvo, valga la redundancia? Es decir, interesado en tu prójimo, interesado en los que sufren. Si no fue así, hoy es el tiempo para enmendar el camino. Hoy es el tiempo para reencauzar la vida. Hoy es el tiempo, hermanos, para que en este año retomemos el Espíritu de Cristo. Amén. 1 Pedro 2:21, leamos por favor. Somos exhortados acá a hacerlo. 1 Pedro 2:21. Dice la Escritura: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué cosa, hermanos? Para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para seguir sus pisadas, para hacer lo que Él hizo. Por eso
es que yo exhorto a todos los que oyen a que seamos más prácticos en este año como cristianos y que nos interesemos en esta parte de la obra, en la obra médica misionera, en la parte que tiene que ver con la atención al doliente. Para esto, dice, hemos sido llamados. El don de profecía dice, muchos piensan que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la tierra y andar como Él anduvo allá. Mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar y las colinas y valles en los cuales sus ojos con tanta frecuencia reposaron. Y por eso hay un gran empeño a veces en querer tener dinero y comprar un boleto que le lleve a uno allá, a las tierras de Nazaret, a las tierras de Israel, para andar donde Él anduvo. Pero Cristo no tanto quiere que andes donde Él anduvo físicamente, sino que andes como Él anduvo. Andar como Él anduvo es diferente a andar donde Él anduvo. Andar como Él anduvo lo podemos hacer aquí. Amén. Hermanos, sigue diciendo, no necesitamos ir, dice, a Nazaret, a Capernaum y a Betania para andar en las pisadas de Jesús. No necesitamos ir allá. Hallaremos sus huellas, dice, ¿al lado de quién? Al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos entonces ¿en qué cosa? En sus pisadas. Deseo de toda la gente es página 595. Y al hacerlo, hermanos y hermanas, como estamos siendo exhortados, entonces vamos a cumplir con una de las características de los 144,000. Este tema de los 144,000 que es tan controversial, muchos se enfrascan en el número, si es literal o simbólico, pero no se ponen a ver las características, que es lo más importante. En las características de los 144,000, nosotros podemos ver quiénes son ellos, cómo son ellos. Vamos a leer Apocalipsis 14, versículo 4, para ver dicha característica. Apocalipsis 14, versículo 4. A ver quiénes son los 144,000. Dice así, Apocalipsis 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Pero noten ustedes, siguen, dice, al Cordero por donde quiera que va. ¿Y dónde va el Cordero? ¿Dónde en este mensaje hemos visto que anduvo el Cordero? ¿Dónde vemos que el Cordero estuvo siempre presente? Allá en el lecho del enfermo, allá en el tugurio, en esas partes oscuras, allá donde está la gente pobre, la gente que no valía nada. Allá, hermanos, vemos que estaba el Cordero, buscando salvar. Y así, una característica de los 144,000 es que siguen al Cordero por donde quiera que va. El don de profecía, vean cómo lo explica. Para seguir a Cristo, dice, para seguir a Cristo no necesitamos esperar hasta que seamos trasladados. El pueblo de Dios puede hacer eso en esta tierra. Solo podremos seguir al Cordero de Dios en los atrios celestiales si lo seguimos ¿a dónde? Aquí. No debemos seguir a Cristo esporádica o caprichosamente, solo cuando nos conviene. Nuestra elección debe ser la de seguir a Cristo. Debemos seguir su ejemplo en la vida diaria, así como un rebaño confiadamente sigue a su pastor. Review and Herald 12.4, 1898. La característica de los 144,000 es que siguen al Cordero por donde quiera que va. Pero no necesitamos ser trasladados al cielo para que eso se cumpla. Aquí en la tierra lo podemos nosotros experimentar ya. Y para que supiéramos cómo debemos seguir su ejemplo en la vida diaria, hasta nos contó una parábola el Señor. Vamos a leerla en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37.
Dice la Escritura: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: te voy a contar con una historia quién es tu prójimo. Un hombre, le dijo, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el hombre le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oh, hermanos, en la historia del buen samaritano, Cristo estaba ilustrando la verdadera religión, la verdadera naturaleza de la religión. Esta historia muestra que la religión no consiste tanto en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien que se pueda a otros, en ser bondadosos con otros. En eso Jesús está diciendo que consiste la verdadera religión. El don de profecía explica esta parábola de la siguiente manera. Dice que esta no era una escena imaginaria, sino un suceso reciente, conocido exactamente como Jesús lo presentó. El sacerdote y el levita, que habían pasado de un lado, allí estaban en la multitud que estaba escuchando la historia. El levita, curioso por saber lo que había acontecido, se detuvo y miró al doliente, pero estaba tan convencido de lo que debía hacer, pero no era un deber agradable para él. Deseaba no haber venido por ese camino para no haber necesitado ver al herido. Oh, hermanos, ¿cuántas veces hemos actuado igual? Hemos pasado por un lugar y hemos visto la necesidad. En cambio, el samaritano, dice que el samaritano de viaje vino donde estaba el doliente y al verlo se compadeció de él. Él no preguntó si era judío, si era gentil. Él no preguntó si era pentecostal, si era bautista, metodista, si era adventista de la conferencia o no de la conferencia. El samaritano no vio esas cosas y solo se compadeció de él. Si fuera judío, bien sabía el samaritano que de haber sido los casos de ambos a la inversa, el hombre le hubiera escupido en la cara y pasado de largo con desprecio, porque el judío odiaba al samaritano. Pero no vaciló, dice, por esto. No consideró que él mismo se exponía a la violencia al detenerse en ese lugar. Le bastaba el hecho de que había delante de él un ser humano víctima de la necesidad y el sufrimiento. Así que se quitó sus propias vestiduras para cubrirlo. Usó para curar y refrescar al hombre herido la provisión de aceite y vino que llevaba para el viaje. Lo alzó sobre su propia bestia y lo condujo lentamente a paso uniforme, de modo que el extraño no fuera sacudido y que sus dolores no aumentaran. Lo llevó a un mesón y lo cuidó durante la noche,
vigilándolo con ternura, aún sabiendo que era judío. Y por la mañana, cuando el enfermo había mejorado, el samaritano se propuso seguir su camino, pero antes de hacerlo, lo encomendó al huésped. Pagó los gastos y dejó un depósito en su favor. Y no contento aún con esto, hizo provisión para cualquier necesidad adicional, diciéndole al mesonero: cuídamele, y todo lo que dé más, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Después de terminar la historia, Jesús fijó sus ojos en el doctor de la ley con una mirada que le traspasaba su alma y le dijo: ¿quién de estos dos te parece a ti que fue, o quién de estos, mejor dicho, de los tres, te parece a ti que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y el doctor de la ley, hermanos, ¿qué respondió? Pues el que usó le dijo: de misericordia. Entonces le dijo Jesús: eso es lo que tú tienes que hacer para que puedas vivir. Oh, hermanos, dice que la pregunta ¿quién es mi prójimo? Así, de esa manera, está siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o a la misma fe que nosotros. No tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesite nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y mayugada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Amén. Oh, mis hermanos, pero ¿a quién representaba el samaritano en sí? El don de profecía dice: mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de él mismo y su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, arrobado, arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese. Pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada. Dejó su gloria para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. Cristo vino, como todo un buen samaritano, a rescatarnos, a salvarnos y, hermanos, a tratarnos con amor. El don de profecía dice: el samaritano había obedecido los dictados de un corazón bondadoso y amante, y con esto había dado pruebas de ser observador de la ley. Cristo le ordenó al doctor de la ley: ve y haz tú lo mismo. Se espera, dice, que los hijos de Dios hagan y no meramente digan. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Amén. Oh, hermanos y hermanas, qué mensajes los que se extraen a la ley y al testimonio. Qué mensajes los que se extraen cuando se predica con la Biblia y el don de profecía. Estos discernimientos no son del teólogo que se la sabe todo, sino que son del Espíritu Santo. Fácilmente uno entiende la voluntad de Dios para su vida cuando se predica a la ley y al testimonio. Por eso acostumbro poner en la pantalla lo que dice el testimonio después que he leído lo que dice la ley o la palabra. Porque, hermanos, en el testimonio está la explicación de la palabra. Y qué fácil es de entender la voluntad de Dios. El don de profecía sigue diciendo: la lección no se necesita menos hoy en el mundo que cuando salió de los labios de Jesús. El egoísmo y la fría formalidad casi han extinguido el fuego del amor y disipado las gracias que podrían hacer fragante el carácter. Muchos de los que profesan su nombre han perdido de vista el hecho de que los cristianos deben representar a Cristo. A menos que practiquemos el sacrificio personal para bien de otros en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y en donde quiera que podamos, cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos. A menos que practiquemos el amor en todos esos lugares. Es necesario que el cristiano no tanto diga, sino que haga. Sigue diciendo: todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley, el principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús. Su carácter revela el verdadero significado de la ley.
y muestra qué es amar al prójimo como nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, y cualquiera deja de manifestar este amor, y cualquiera que deja de manifestar este amor viola la ley que profesa reverenciar. Por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios. ¿Oyó? En la medida en que yo exprese mis sentimientos al hermano, allí también estoy demostrando mis sentimientos que tengo hacia Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué cosa? Mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que si hay alguien que nosotros sentimos como que no pasamos mucho, como que no lo aceptamos, si hay alguien con el cual sentimos como que hay una pared intermediaria, si hay alguien, hermanos, con el cual sentimos algún rencor, no podemos seguir así. Nos morimos así y, hermanos, no hay esperanza. Es importante que el Señor sane nuestro corazón. Es importante que el Señor nos dé amor, aún para nuestros enemigos, no digamos para aquel hermano o hermana con el cual a veces siempre tengo desacuerdos. Es necesario orar porque Dios cambie mi corazón. Es donde la profecía dice, no ha habido mucho del espíritu del buen samaritano en nuestras iglesias. Han sido pasados por alto muchos necesitados, como el sacerdote y el levita pasaron por alto al herido y magullado, forastero que había sido dejado moribundo a la vera del camino. Precisamente los que necesitan el poder del Salvador divino para curar sus heridas han sido dejados sin atención e inadvertidos. Muchos han procedido como si fuera suficiente saber que Satanás tenía su trampa toda lista para un alma y que ellos podían irse a casa y descuidar a la oveja perdida. Es evidente que los que manifiestan un espíritu tal no han sido participantes de la naturaleza divina, sino de los atributos del enemigo de Dios. Oh, hermanos y hermanas, yo creo que debemos entender ahora este mensaje y ponerlo por obra. Se me ha mostrado, dice, que entre los que aceptan la verdad presente, hay muchos cuyo temperamento y carácter necesitan ¿qué cosa? ¿Cómo está nuestro carácter, hermanos? ¿Cómo está nuestro temperamento? ¿Somos impacientes? ¿Somos respondones con la esposa, con el esposo, con los hijos? ¿No toleramos que nos digan nada? Oh, mis hermanos, si ese es el caso, necesitamos conversión, necesitamos transformación y Cristo nos la puede dar. Amén. Oh, dice, todo el que pretende ser cristiano debiera examinarse a sí mismo y ver si es tan bondadoso y considerado con sus prójimos como desea que sus prójimos sean con él. Cuando se cumpla esto, habrá un proceder que será de acuerdo con la similitud divina. Por eso, para cerrar este mensaje, vamos a atender el consejo del apóstol Pablo, que se encuentra en Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, ¿qué cosa? Desmayamos. ¿Qué está implícito aquí, hermanos? Que la recompensa será para aquel que persevera. Aquel que sirvió, pero dejó de servir, desmayó. Desmayó y por lo tanto no tendrá recompensa. Está bien claro. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Oh, mi hermano, en este camino de la verdad presente, en este mensaje de los tres ángeles, muchos ya desmayaron. Muchos, lamentablemente, han dado la espalda al Señor. Muchos
ya se echaron para atrás, como decimos. Y qué triste, porque no se va a poder cumplir en ellos lo que dice acá, que cegarán, es decir, serán recompensados. No podrá cumplirse porque no perseveraron, desmayaron. Así que el apóstol dice, no nos cansemos de hacer el bien. El bien se seguirá haciendo hasta la venida del Señor. Y en la medida en que nos mantengamos haciéndolo, dice que entonces cegaremos. Así que en esta hora es mi deseo y oración animarles para que todos utilicemos la mano derecha del Evangelio y nos propongamos en este año servir al Señor como Él ha mandado. Busquemos, mis hermanos, representar a Cristo dignamente aquí en la tierra. Llevemos en alto su nombre. Seamos las manos de Jesús. Seamos los pies de Jesús. Utilicemos la mano derecha del Evangelio. Interesémonos en la obra médica misionera, porque esa es la obra que ha de subsistir hasta el día final. Que Dios les bendiga. Así, hermanos, nos vamos a poner de pie para entonar el himno número 368. 368. ¿Cuántos quisieran tener un corazón como el de Cristo, hermanos? Un corazón amante, misericordioso, un corazón compasivo, un corazón que atienda al que sufre, al necesitado. ¿Cuántos quisieran que en este día el Señor nos cambiara el corazón para que sea como el de Jesús? Amén. Amén. Vamos a arrodillarnos y a pedírselo al Señor en oración. Amante Padre, tu pueblo ha sido ahora exhortado a hacer uso de la mano derecha del Evangelio, como es la obra médica misionera. Oh Señor, todos aquí
Necesitamos conocer esa mano y utilizarla, porque todos en algún momento nos vamos a ver en la necesidad de mostrar ese amor, esa compasión, ese trato, oh Señor, con aquel que sufre, con aquel que está doliéndose, Señor. En esta hora te pedimos que cambies nuestro corazón, de tal manera que sea como el del buen samaritano, es decir, un corazón que se compadece, un corazón que simpatiza, un corazón que atiende la necesidad de otro. Señor, te rogamos que quites de nosotros el egoísmo que algunas veces nos caracteriza, ese que solo piensa en el yo. Señor, te rogamos que de aquí salgan hermanas y hermanos dispuestos a ser obreros médicos misioneros. Que tu Espíritu Santo, Padre, haya obrado en los corazones de muchos aquí para interesarse en esta obra. Y te ruego que en la medida en que haya sufrimiento en el mundo, aquí hayan manos y pies que quieran ser los tuyos para ministrar, para llevar esperanza al que sufre. Padre, gracias por tu palabra, por hacernos ver lo que esperas de nosotros. Ayúdanos a ponernos a tu disposición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.